Ya le voy a explicar. Hoy en día, el valor de la unidad de pago por capitación está por un lado de 500.000 pesos. Unidad de pago por capitación es lo que le paga el Estado por cada uno de los afiliados a las EPS. Es lo que reciben las EPS del régimen contributivo. Hoy les reciben 500.000 pesos. Si tomamos todo lo que gasta el Estado y dividimos por el número de habitantes, el valor de la UPC dará 800.000 pesos. Daría para que todos los colombianos estuviéramos asegurados con un valor de la UPC muchísimo más alto, es decir, con una UPC más alta. Es decir, no es propiamente en las EPS del régimen contributivo donde se está perdiendo la plata. Se está perdiendo la plata, primero, en el régimen subsidiado, con una intermediación bastante ineficiente por parte de municipios especialmente. Se está perdiendo también en el sistema de recobros, y ahorita vamos a hablar del sistema de recobros. Es allí donde se está perdiendo. En principio, el sistema a mí me parece que está bien diseñado. La EPS es una compañía de seguros, recibe una prima que se llama el valor de la UPC y tiene que pagar unos siniestros. Ese sistema me parece adecuado. Ha tenido perversiones y una de esas perversiones tiene que ver con el sistema de recobro. El sistema ha logrado resultados. Miremos el cuadro segundo. Miremos en términos de la cobertura del sistema. Este cuadro es tomado de la CEPAL, doctora Cecilia. En el año 93, 27 millones de colombianos no tenían aseguramiento. No estaban asegurados. Pero no quería decir... En el año 2008, esa cifra bajó a 6 millones. Eso lo que demuestra es cobertura. Ha aumentado la cobertura. Ok. Ha aumentado la cobertura y eso es un elemento positivo. Alguien podría decir, ¿pero qué sacamos que haya cobertura si no mejoran los indicadores de salud? Entonces pasemos al cuadro siguiente. No, perdón, este cuadro lo que me muestra es que el aseguramiento ha favorecido a los más pobres, especialmente el quintil 1, que son el 20% de los colombianos que menos tienen ingresos. Allí es donde ha aumentado el sistema de aseguramiento. Hoy en día el 80% de los más pobres están asegurados. Es decir, ha sido un sistema enfocado y focalizado más que todo. Y esas cifras son a 2008, que algo debe haber cambiado también de 2008. Lo que quise es que simplemente copié este cuadro de la CEPAL, lo pasé tal cual, para no ponerme yo a manejar cifras. El punto que yo quiero señalar es un sistema privado con una fuerte regulación, con un fuerte control y con una fuerte vigilancia puede ser tremendamente efectivo para mejorar la salud de los colombianos. Tu primer testigo, doctora Suer. Bueno, es el doctor Fernando Ruiz. Doctor Fernando Ruiz es director del Centro de Proyectos para el Desarrollo, el CENDEX, muy famoso de la Universidad Javeriana. Muy buenas noches, doctor Ruiz. Muy buenas noches, Néstor. Es médico. Buenas noches a todos. Con maestría en salud pública. Su pregunta. Doctor Ruiz, ¿cómo evalúa usted el acceso a los servicios de salud por parte de los colombianos a partir de la Ley 100? ¿Es diferente estar asegurado o no estar asegurado? Mira, yo quisiera arrancar por dar unas cifras que me parecieron muy ilustrativas y que las encontré hace unos días en el Estudio Sectorial de Salud del año 1990, que describió lo que pasaba básicamente en la década de los 80 antes de la Ley 100. Y un cuadrito me llamó sustancialmente la atención. Porcentaje de demanda de atención médica rechazada según tipo de atención y tipo de asegurador. Pues fíjate, Francisco, que en un tema tan sensible y tan importante para la salud de la población y tan básico como es los controles de embarazo, el 42.8% de las demandas de atención de control prenatal de embarazo en el viejo Seguro Social eran rechazados, 48%. Casi la mitad de las señoras que llegaban a control de embarazo eran devueltas y no eran atendidas. Mira un ejemplo de lo que hablamos de quintiles de ingreso. El quintil más pobre, el quintil 1 de los más pobres, en 1990, antes de la Ley 100, la cobertura de atención médica en ese momento para el quintil más pobre era el 16%, según el Estudio Sectorial de Salud, que incluso es un estudio publicado por muchos de los críticos actuales al sistema actual. En el quintil más rico era el 84%. Mira, había una inequidad casi superior al 60%. ¿En qué está esa brecha hoy en día? Según la encuesta de calidad de vida del DANE del 2003 y el 2008, en el 3%.
¿Bajó de cuánto a 3%? Del 64% al 3%. Yo no necesito más cifras para decir lo que significa el acceso. Hay muchos estudios que han publicado donde incluso se encuentra que el régimen subsidiado, un estudio muy reciente publicado por la RAND, por el Instituto RAND, donde habla cómo el acceso al régimen subsidiado definitivamente mejora la atención y mejora incluso las actividades preventivas. Doctora Suero, gracias. Como le han lanzado tantas pullas, ¿no? Ahora sí, la exdirectora del Seguro Social. Bueno, yo me ganaba 700.000 pesos y no 90 millones como el señor Palacino, que quede claro. Bueno, primero yo le quiero hacer una pregunta igual sobre algo que usted dijo. ¿Qué pasó con el Estudio Nacional de Carga de Enfermedad? Sí. ¿Por qué lo escondieron? Y dígame, con base en ese estudio, ¿los años de vida saludable han mejorado con este sistema? A ver, yo le respondo ahí con toda tranquilidad y claridad. El estudio de carga de enfermedad fue un estudio encargado por el Ministerio de la Protección Social. Ese estudio el CENDES lo realizó, el CENDES de la Javeriana lo realizó y lo entregó al Ministerio de Protección Social. El Ministerio de Protección Social creo que lo ha difundido o no lo ha difundido, esa es su decisión. Respecto a lo que ha pasado en la carga de enfermedad, yo le tengo que decir que hay dos temas que captura el estudio que son muy importantes. Un primero es la transición epidemiológica. ¿Qué ha pasado en Colombia? Colombia se ha transformado en un país cada vez más viejo. La expectativa de vida está pasando de los 64 a los 75 años de edad. Y en esa expectativa de vida, el hallazgo más importante del estudio de carga de enfermedad, y que probablemente el que menos se ha comentado, es que tenemos una expectativa de vida con discapacidad, es decir, con enfermedad de 18 años. ¿Eso qué quiere decir? Que un colombiano promedio espera vivir hoy 76 años, en promedio 75 años, pero debe vivir casi desde los 54 años, desde los 58 años, con enfermedad. ¿Eso ha mejorado o ha empeorado, doctor? Eso, ¿qué significa? Eso significa, y eso lo vemos en las estadísticas de prestación de servicios, una carga terrible al sistema de salud. Pero mi pregunta, usted no me la ha respondido. Eso, la carga, los años de vida saludable han mejorado después de la Ley 100, después de 16 años de aplicarse la Ley 100, ¿o no? No hay forma, es decir, no hay una forma técnica de comparar el estudio que se hizo en el 95, que entre otras no lo hicimos nosotros, con el estudio del 2005. ¿A usted no le parece Mucha muy raro que gente- el ministerio no lo haya querido divulgar? Yo la verdad ahí no me meto. Bueno, porque pero eso no le es mi quiere función. decir algo al país. Es decir, si se hubiera probado una mejoría en los años de vida saludable, lo hubieran Es sacado. que, perdón, le respondo a esa pregunta, es muy importante aclarar este tema. Probablemente, y lo que van a encontrar si hacen un análisis lineal, se va a encontrar que la carga de enfermedad ha aumentado. Pero ¿por qué ha aumentado, doctora Cecilia? Y yo creo que ahí está donde hay una falacia muy grande. ¿Ha aumentado cuánto? No sé, pero probablemente debe haber O aumentado. sea, los años de vida saludable han disminuido. Han disminuido. Han aumentado, años de vida saludable perdidos han aumentado. Los perdidos han aumentado. Bueno, O sea, estamos peor. ¿por qué se da O sea, eso? no nos enredemos, los años de vida saludable Estamos peor. han disminuido. Están disminuyendo, los Hay- años de vida saludable están disminuyendo. Pongámoslo en estos O sea, la términos. gente vive más años, pues Pero porque vive aumentaron- más enferma. Pero vive más enferma. Vive con mayor carga de enfermedad. Eso. ¿Por qué razón es eso? Es mucho por la mayor Pero lo que expectativa quiero de decirle vida es lo que siguiente, por eso es que la salud pública en manos del sector privado después de 16 años contribuyó a eso, a que hoy vivimos más pero duramos más enfermos. Por eso es que el modelo tiene que meter al gobierno en la salud pública y nadie está cuestionando que las EPS hagan la parte Pero de ¿quién es el prestación. responsable de la salud pública? El propio gobierno. Por eso. Y yo lo invito a usted a No, que pero no, revise perdóneme. En el la ley propio- 100 le quedó la salud. No. No, le quedó la prevención o no al sector privado. la ley Y el sector 715 privado no hizo nada. Le corrijo, la ley 715 la transfirió ya hace más de 10 años a Pues hizo el los loco el gobierno. municipios. Bueno. ¿Y qué han hecho los municipios con los presupuestos de salud pública? La verdad, muchos gastarlos bien, pero la gran mayoría de esos Los gastó dineros mal. nunca se han evaluado y probablemente se han gastado bastante mal. El Plan Nacional de Salud Pública que fue formulado, yo lo invito a que lo mire, formulado por el gobierno, es un plan que le hace falta todos los objetivos y las metas
concretas. Entonces nombremos a presidentes buenos y apoyemos en los partidos políticos gente buena. Pero déjeme decirle una cosa, jamás he dicho que se acabe el CISBEN. Es más, yo creo, Néstor, y esto es muy importante, que hay que separar el pago de la salud del derecho del pago. O sea, lo que está pasando, claro que los campesinos están felices, nunca habían tenido un carnet, pero ustedes están asimilando carnet a servicios y eso no existe. ¿Es eso lo que estamos haciendo con los pobres? ¿Es eso lo que debemos seguir haciendo? No, señora, que hay que igualar los paquetes, pero hay que buscarle una financiación distinta. Doctora Cecilia, en las conclusiones usted me va a poder contar eso. Doctor Ruiz, muchas gracias por acompañarnos del CENDEX, que es el Instituto de Estudios de la Universidad Javeriana. Doctora Suero, siguiente y último testigo, por favor. Ya un poquito contrarreloj. Doctor Ramón Abel Castaño. El doctor Castaño es consultor del Centro de Gestión Hospitalaria para el Desarrollo de Centros de Excelencia. Ha sido consultor en programas nacionales e internacionales del tema de salud. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y la pregunta. A ver, la pregunta es muy simple. ¿Qué opina, doctor Castaño, de la propuesta de la doctora Cecilia de que el Estado sea el asegurador y le pague directamente entonces a las IPS? Me parece una propuesta muy arriesgada por varias razones. Primero porque en el modelo en el que usted está planteando, la EPS desempeña solo un papel de intermediación de cuentas o de revisión de cuentas, de administración de cuentas. Es decir, no asume ningún riesgo, no le transfiere riesgo. Pero no, por eso no tiene plata, por eso no recibe la plata. De acuerdo, pero ella simplemente administra cuentas y revisa y audita y le pasa las cuentas al de arriba. Ese modelo es exactamente el modelo de los recobros que tiene disparado el gasto en el sistema de salud. Por lo tanto, sería replicar ese modelo de los recobros, porque la EPS en los recobros, en teoría, no asume riesgo porque le pasa la cuenta. Es donde está buena parte de la corrupción. Es decir, extender el problema independiente de que no haya corrupción, independiente de que no haya corrupción, si lo hiciera de manera transparente y sin corrupción, de todos modos no tiene ningún incentivo para controlar el gasto o para hacerlo más eficiente o para mejorar la pertinencia en las atenciones. Es sumamente arriesgado y hay experiencias en el mundo que lo demuestran. El Medicare en los Estados Unidos, desde que se creó en el año 65, tenía administradores de cuentas por todos los Estados Unidos que simplemente revisaban y verificaban ciertos requisitos para la cuenta y se la pasaban al Medicare. Ya en el año 85 estaba con el agua al cuello, en el año 83, y por eso empezó a pasar a modelos prospectivos y posteriormente, a mediados de la década de los 80, creó aseguradores con el modelo, entre otras cosas, cuando comparan el modelo colombiano con el americano, no se parece al de las HMO, sino al del Medicare. Porque el Medicare actúa como el FOSIGA, que tiene unas aseguradoras a las que le da una plata fija cada mes para que respondan por la salud de las personas, transfiriéndole el riesgo, que ahí es donde está la diferencia. Cuando se transfiere el riesgo, sea privado o sea público, adquiere el incentivo para controlar la pertinencia de las actuaciones, para disminuir la ocurrencia de los eventos, para que cuando ocurran se manejen de la mejor manera posible. También genera incentivos para el otro lado, para crear barreras de acceso, para negarle servicios. Eso no pasaba con las EPS, o no pasa hoy en día con las EPS. Claro que pasa, pasan de las dos cosas. Yo no podría ser tan generalizador. Yo conozco modelos y he ayudado a montar modelos de atención en los que tenemos que detectar a las mujeres en embarazo ojalá antes de que se embaracen, en las que les hacemos un seguimiento hasta el momento del parto y miramos qué proporción de los neonatos nacen antes de término. Todo eso también lo hay. Yo creo que no podemos ser tan derrotistas y tratemos de explorar las experiencias positivas que muestran que sí se hacen cosas positivas por controlar el riesgo y por bajar la incidencia de las enfermedades, que es lo que realmente deberían hacer. Claro, está el incentivo del otro lado de poner barreras de acceso, de amordazar al médico. Lo interesante es poder separar esas dos cosas y que sobreviva lo que realmente es bueno y le sirve al paciente y lo otro que se acabe. Pero el rol de simple administrador de cuentas es un rol muy peligroso que lo que haría sería simplemente trasladar el costo al pagador único. Claro, es decir, extender el problema de los recobros a todo el paquete, profundizando claramente los incentivos para corrupción, facturación, etcétera, etcétera. Otra pregunta. Usted, doctor Castaño, ha estudiado diversos sistemas de seguridad social en el mundo. En general, ¿cómo ve cuál es el papel económico que tienen los aseguradores y cuáles son los incentivos que tienen los aseguradores privados en el funcionamiento eficiente de un sistema de salud?